Bienvenidos a las notas y comentarios de la hermana Elena G. de Guay para la lección número 2 de Escuela Sabática titulada Muerte en un mundo pecaminoso. Dios te bendiga y Dios te guarde, mi apreciado hermano y hermana. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho y que puedas compartir este mensaje con tus amigos, familiares y allegados para que muchos puedan comprender, compartir y apropiarse del mensaje del Señor. Es un honor y un privilegio estar con ustedes en esta nueva lección y que puedan con nosotros ir leyendo las notas y comentarios con las letras que irán apareciendo en pantalla. Vamos a orar para que sea Dios quien nos ayude y quien nos bendiga en este estudio. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, oh Dios, te damos por tus inigualables bendiciones. Oramos por cada una de las personas que hoy, Señor, están aquí escuchando tu palabra y que como yo necesitan del amor y del perdón y de la misericordia del Señor. Gracias, Padre Celestial, por ayudarnos cada día y por abrir nuestro entendimiento para entender y comprender tu palabra. En Jesús, amén. Sábado 1 de octubre, muerte en un mundo pecaminoso. Cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. No comprendía ni se le permitía conocer los pronósticos y propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su Creador. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Había estado cerca del gran Creador y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido a sus órdenes con placentera celeridad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había que honrar a Cristo más que a Él? La historia de la redención, página 14. En medio del huerto, cerca del árbol de la vida, se alzaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, destinado especialmente por Dios para ser una prenda de la obediencia, la fe y el amor de Adán y Eva hacia Él. Refiriéndose a este árbol, el Señor ordenó a nuestros primeros padres que no comieran de él ni lo tocaran, porque si lo hacían morirían. Les dijo que podían comer libremente de todos los árboles del huerto, menos de este, porque si comían de él seguramente iban a morir. Cuando Adán y Eva fueron instalados en el hermoso huerto, tenían un todo cuanto podían desear para su felicidad, pero Dios, para cumplir sus omniscientes designios, quiso probar su lealtad antes que pudieran ser considerados eternamente fuera de peligro. Habían de disfrutar de su favor, y él conversaría con ellos y ellos con él. Sin embargo, no puso el mal fuera de su alcance, permitió que Satanás los tentara. Si soportaban la prueba, gozarían del perfecto favor de Dios y de los ángeles del cielo. La historia de la redención, página 24. La gran controversia entre el error y la verdad, entre la luz y las tinieblas, entre el poder de Dios y las usurpaciones que ha intentado el enemigo de toda justicia, es ciertamente un espectáculo que merece atraer la atención de todos los mundos. El que exista una tal controversia como resultado del pecado y que ella haya de pasar por diversas etapas para terminar a fin en forma que redunde para la gloria de Dios y la mayor exaltación de sus siervos leales, es algo tan seguro como que la Biblia es una comunicación de Dios a los hombres. Una época tal es la actual, puesto que todo indica que podemos albergar la esperanza de que este largo conflicto se acerca a su fin. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 5. Domingo 2 de octubre. Declaraciones en tensión. Los ángeles amonestaron a Adán y a Eva a que estuviesen en guardia contra las argucias de Satanás.
porque sus esfuerzos por tenderles una celada serían infatigables. Mientras fuesen obedientes a Dios, el maligno no podía perjudicarles, pues, si fuese necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales. Pero si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría y no tendría en sí mismos poder ni disposición para resistir a Satanás. Los ángeles habían prevenido a Eva a tener cuidado de no separarse de su esposo mientras él estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él correría menos peligro de caer en tentación que estando sola, pero distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Al verse sola, tuvo un presentimiento del peligro, pero desechó sus temores diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. La curiosidad de Eva se había despertado. En vez de huir de ese lugar, se quedó allí para escuchar hablar a la serpiente. No cruzó por su mente la posibilidad de que el enemigo caído utilizara esta como un medio. Era Satanás quien hablaba, no la serpiente. Eva estaba encantada, halagada, infatuada. Si se hubiera encontrado con un personaje imponente que hubiera tenido la forma de los ángeles y se les pareciera, se habría puesto en guardia. Pero esa voz extraña debiera haberla conducido al lado de su esposo para preguntarle por qué otro ser podía dirigirse a ella libremente. En cambio, se puso a discutir con la serpiente. La historia de la redención, página 34. Se declara expresamente que Satanás obra en los hijos de desobediencia y que no solo tiene acceso a su mente, sino que obra mediante su influencia, sea consciente o inconsciente, para atraer a otros a la misma desobediencia. Si los malos ángeles tienen un poder tal sobre los hijos de los hombres en su desobediencia, ¿cuánto mayor poder tienen los ángeles buenos sobre los que se esfuerzan por ser obedientes? Cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo, procediendo con obediencia para justicia, los ángeles de Dios obran en nuestro corazón para justicia. En sus conflictos con Satanás, la familia humana dispone de toda la ayuda que tuvo Cristo. No necesitamos ser vencidos, podemos ser más que vencedores mediante aquel que nos ha amado y ha dado su vida por nosotros. Habéis sido comprados por precio. 1 Corintios 6:20. ¿Y qué precio? En su humanidad, el Hijo de Dios luchó en las mismísimas terribles y aparentemente abrumadoras tentaciones que asaltan al hombre. Cada uno será tentado, pero declara la palabra que no seremos tentados más allá de lo que podemos soportar. Podemos resistir y vencer al astuto enemigo. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 110 y 112. Lunes 3 de octubre. El engaño de la serpiente. Los santos ángeles visitaban a menudo el huerto y daban instrucciones a Adán y a Eva acerca de sus ocupaciones, y también los instruyeron acerca de la rebelión y la caída de Satanás. Los ángeles los pusieron en guardia con respecto a Satanás y les aconsejaron que no se separasen el uno del otro en sus ocupaciones, porque podían encontrarse con el enemigo caído. Los ángeles les recomendaron también que siguiesen estrictamente las indicaciones que Dios les había dado, pues únicamente en la obediencia perfecta podían tener seguridad. Si obraban así, el enemigo caído no tendría poder contra ellos. Satanás comenzó su obra con Eva para inducirla a desobedecer. Ella erró, primero al apartarse de su esposo, luego al demorarse cerca del árbol prohibido y después al escuchar la voz del tentador al punto de dudar de lo que Dios había dicho. El día que de él comieres ciertamente morirás. Pensó que tal vez el Señor no quería decir precisamente lo que había dicho y se aventuró a extender la mano, tomó el fruto y comió. Era agradable al ojo y al paladar. Entonces sintió celos de que Dios les hubiese privado de lo que era realmente bueno para ellos. Primeros Escritos, página 147.
Satanás quería introducir la idea de que al comer del árbol prohibido recibirían una nueva clase de conocimiento más noble que el que habían alcanzado hasta entonces. Esa ha sido su especial tarea, con gran éxito desde su caída, inducir a los hombres a espiar los secretos del Todopoderoso y a no quedarse satisfechos de lo que Dios ha revelado, y a no obedecer cuidadosamente lo que Él ha ordenado. Pretende inducirlos, además, a desobedecer los mandamientos de Dios para hacerles creer que se están introduciendo en un maravilloso campo de conocimiento. Eso es pura suposición y un engaño miserable. No logran entender lo que Dios ha revelado y menosprecian sus explícitos mandamientos y procuran sabiduría separados de Dios, y tratan de comprender lo que Él ha decidido vedar a los mortales. Se ensorbecerán en sus ideas de progreso y se sienten encantados por sus propias vanas filosofías. Pero en relación con el verdadero conocimiento andan a tientas en la oscuridad de la medianoche. Siempre están aprendiendo, pero nunca son capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Historia de la Redención, página 34 y 35. Dios no quería que nuestros primeros padres tuvieran conocimiento de la culpa. Cuando ellos aceptaron los asertos de Satanás, que eran falsos, entraron en un mundo de desobediencia y la transgresión. Esta desobediencia a la orden expresa de Dios, el hecho de creer las mentiras de Satanás, abrió las compuertas del mal sobre el mundo. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 583. Martes 4 de octubre, no moriréis. Por ceder a las sugerencias de Satanás, nuestros primeros padres abrieron las compuertas del mal sobre el mundo. Los principios objetables de los padres de la raza humana influyeron sobre algunos de aquellos con los cuales se asociaron. El mal que comenzó en el paraíso se extendió a través de las edades. Aunque Adán y Eva narraron con tristeza a sus hijos la dolorosa historia de la caída, su familia llegó a ser una familia dividida. Caín eligió servir a Satanás. Abel escogió servir a Dios. Caín mató a Abel porque éste no quiso seguir su ejemplo. Alza tus ojos, página 39. El espiritismo moderno y las formas de la brujería antigua y del culto idólatra, por tener todos la comunión con los muertos como principio vital, se basan en aquella primera mentira mediante la cual Satanás engañó a Adán y a Eva. No moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él seréis como dioses. Génesis 3, 4 y 5. Como se basan igualmente en la mentira y la perpetúan, provienen por igual del padre de las mentiras. Los espíritus adivinadores no eran los espíritus de los muertos, sino ángeles malos, mensajeros de Satanás. La idolatría antigua, que según hemos visto, abarca tanto el culto de los muertos como la pretendida comunicación con ellos. Era, declara la Biblia, una manifestación del culto de los demonios. Este espiritismo moderno, basado en el mismo fundamento, no es sino un renacimiento en nueva forma de la hechicería y del culto demoníaco que Dios había condenado y prohibido en la antigüedad. Dios nos reveló en su palabra los grandes acontecimientos del porvenir, todo lo que es esencial que sepamos, y nos ha dado una guía segura para nuestros pies en medio de los peligros. Pero Satanás quiere destruir la confianza y la fe de los hombres en Dios, dejarlos descontentos de su condición en la vida e inducirlos a procurar el conocimiento de lo que Dios sabiamente les vedó y a menospreciar lo que les reveló en su palabra santa. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 740. Los que quieran estar en condiciones de resistir en los momentos de peligro necesitan comprender el testimonio de las Escrituras con respecto a la naturaleza del hombre y al estado de los muertos, porque en un futuro cercano muchos tendrán que enfrentar a espíritus de demonios mientras representan a parientes o amigos amados y declararán la más peligrosa herejía. Esos visitantes apelarán a nuestras más tiernas simpatías y obrarán milagros para sostener sus pretensiones. Debemos estar preparados para hacerles frente con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y de que los que aparecen son espíritus de demonios. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de engaño, el desarrollo del espiritismo.
Aún no ha logrado el pleno cumplimiento de sus designios, pero lo conseguirá en los últimos tiempos, y el mundo será incorporado en las filas de este engaño. Rápidamente se están adormeciendo como consecuencia de una fatal seguridad para despertar solamente cuando se derrame la ira de Dios. La historia de la redención, página 417 y 418. Miércoles 5 de octubre. Consecuencias del pecado. La primera gran lección moral dada a Adán fue la de la abnegación. Las riendas del dominio propio fueron colocadas en sus manos. A Adán y a Eva se les permitió participar de cada árbol del huerto, con excepción de uno. Había una sola prohibición. El árbol prohibido era tan atrayente y hermoso como cualquiera de los árboles del huerto. Se lo llamó el árbol del conocimiento, porque al participar de ese árbol del cual Dios había dicho no comerás, tendrían un conocimiento del pecado y experimentarían la desobediencia. Matutina a fin de conocerle, página 16. Humildemente y con indecible pesar, Adán y Eva abandonaron el hermoso jardín, donde habían sido tan felices hasta que desobedecieron la orden de Dios. La atmósfera había cambiado, ya no se mantenía invariable como antes de la transgresión. Dios los vistió con túnicas de pieles para cubrirlos de la sensación de frío y calor a la que estaban expuestos. Todo el cielo se lamentó por la desobediencia y la caída de Adán y Eva, que habían acarreado la ira de Dios sobre toda la especie humana. Ya no podían tener comunión directa con Dios y se había sumergido en la miseria y la desesperación. No se podía cambiar la ley de Dios para que se adaptara a la necesidad del hombre, porque de acuerdo con el plan de Dios, ésta nunca debía perder su fuerza ni anular el más pequeño de sus requerimientos. El Hijo de Dios se compadece del hombre caído. Él sabe que la ley de su Padre es tan inmutable como sí mismo. Solamente puede haber una vía de escape para el transgresor. Se ofrece a sí mismo a su Padre como un sacrificio para el hombre, para llevar a su culpa, su castigo sobre sí mismo, y redimirlos de la muerte muriendo en su lugar, y así pagar el rescate. Por el bien de su querido Hijo, el Padre detiene por un tiempo la ejecución de la muerte y encomienda a la raza caída a Cristo. La transgresión de la ley de Dios dejó desgracia y muerte en su estela. Por la desobediencia se pervirtieron las facultades del hombre y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza se debilitó de tal manera que le resultó imposible resistir el poder del mal. El tentador vio que se cumplía su propósito de estorbar el plan divino de la creación del hombre y de llenar la tierra de miseria y desolación. Los hombres habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. Consejos para los maestros, página 33. Jueves 6 de octubre, la primera promesa evangélica. El cielo se entristeció al comprender que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, sin remisión para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir. Vi al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo: está en íntimo coloquio con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. Cuando él vino del Padre, dijo entonces a los ángeles que se había hallado un medio para salvar al hombre perdido, que había estado intercediendo con su Padre y había ofrecido dar su vida como rescate y cargar él mismo con la sentencia de muerte, a fin de que por esa intervención pudiesen los hombres encontrar perdón, para que por los méritos de la sangre y la obediencia de él a la ley de Dios, ellos estuviesen a favor del Padre y volviesen al hermoso huerto para comer del fruto del árbol de vida. Primeros Escritos, página 149. En toda la plenitud de su divinidad, con toda la gloria de su humanidad inmaculada, Cristo se dio a sí mismo, libremente por nosotros, como un sacrificio pleno. Y todo el que acude a Él debiera aceptarlo como si fuera la única persona por quien se pagó ese precio. Así como en Adán,
todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, porque los obedientes resucitarán para inmortalidad, y los transgresores saldrán de entre los muertos para sufrir la muerte, el castigo que les aplica la ley que transgredieron. Muchos han creído que no pueden pecar porque están santificados, pero esta es una trampa engañosa del maligno. Existe el constante peligro de que caigamos en pecado, y por eso Cristo nos ha advertido que debemos velar y orar para que no caigamos en tentación. Si somos conscientes de la debilidad de nuestro yo, no manifestaremos confianza propia ni seremos temerarios frente al peligro, sino que sentiremos la necesidad de buscar la fuente de nuestra fortaleza, que es Jesús, nuestra justicia. Vendremos arrepentidos y contritos con la desesperada sensación de nuestra infinita debilidad, para aprender que cada día debemos requerir los méritos de la sangre de Cristo, a fin de que podamos ser vasos preparados para que el Maestro los pueda usar. Al depender de este modo de Dios, no se nos encontrará combatiendo contra la verdad, sino que siempre estaremos en condiciones de ponernos de parte de lo recto. Debemos aferrarnos a las enseñanzas de la Biblia y no seguir las costumbres y las tradiciones del mundo, ni los dichos ni las obras de los hombres. Cada día con Dios, página 146. Viernes 7 de octubre, para estudiar y meditar. Vamos a leer el libro La Educación, capítulo 3, el conocimiento del bien y del mal. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Romanos 1:28. Aunque creados inocentes y santos, nuestros primeros padres no fueron puestos fuera de la posibilidad de obrar mal. Dios podía haberlos creado de modo que no pudieran desobedecer sus requerimientos, pero en ese caso su carácter no se habría desarrollado. Su servicio no hubiera sido voluntario sino forzado. Les dio, por lo tanto, la facultad de escoger, de someterse o no a la obediencia, y antes de que ellos recibieran en su plenitud las bendiciones que Él deseaba impartirles, debían ser probados su amor y su lealtad. En el huerto del Edén se hallaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios quería que Adán y Eva no conocieran el mal, el conocimiento del mal, del pecado y sus resultados, del trabajo agotador, de la preocupación ansiosa, del descorazonamiento y la pena, del dolor y la muerte, les fue evitado por amor. Mientras Dios buscaba el bien del hombre, Satanás buscaba la ruina. Cuando Eva, al desobedecer la advertencia del Señor en cuanto al árbol prohibido, se atrevió a acercarse a él, se puso en contacto con el enemigo. Tan pronto se despertaron su interés, su curiosidad, Satanás procedió a negar la palabra de Dios y a insinuar desconfianza en su sabiduría y bondad. A la declaración de la mujer con respecto al árbol de la ciencia, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. El tentador respondió: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Satanás deseaba hacer creer que este conocimiento del bien mezclado con el mal sería una bendición, y que al prohibirles que comieran del fruto del árbol, Dios los privaba de un gran bien. Arguía que Dios les había prohibido probarlo a causa de las maravillosas propiedades que tenía para impartir sabiduría y poder, que de ese modo trataba de impedir que alcanzaran un desarrollo más noble y encontraran mayor felicidad. Declaró que él había comido del fruto prohibido y que el resultado había sido la adquisición de la facultad de hablar, y que si ellos también comían de ese árbol, alcanzarían una esfera más elevada de existencia y entrarían en un campo más vasto de conocimiento. Aunque Satanás decía haber recibido mucho bien por haber comido del fruto prohibido, ocultó el hecho de que a causa de la transgresión había sido arrojado del cielo. Esa mentira estaba tan escondida bajo su apariencia de verdad que Eva, infatuada, halagada y hechizada, no se percató del engaño. Codició el fruto que Dios había prohibido, desconfió de su sabiduría, echó a un lado la fe y la llave del conocimiento.
Cuando Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Era de sabor agradable y a medida que comía le parecía sentir un poder vivificador y se imaginó que penetraba en un estado superior de existencia. Una vez que hubo pecado, se transformó en tentadora de su esposo, el cual comió así como ella. Serán abiertos vuestros ojos, había dicho el enemigo, y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Fueron abiertos ciertamente sus ojos, pero cuán triste fue esa abertura. Todo lo que ganaron los transgresores fue el conocimiento del mal, la maldición del pecado. En la fruta no había nada venenoso, y el pecado no consistía meramente en ceder al apetito. La desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, el rechazo de su autoridad, fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores e introdujo en el mundo el conocimiento del mal. Eso fue lo que abrió la puerta a toda clase de mentiras y errores. El hombre perdió todo por cuanto prefirió oír al engañador en vez de escuchar a aquel que es la verdad. Al único que tiene entendimiento, al mezclarse el mal con el bien, su mente se volvió confusa y se entorpecieron las facultades mentales y espirituales. Ya no pudo apreciar el bien que Dios le había otorgado tan generosamente. Adán y Eva habían escogido el conocimiento del mal y si alguna vez habían de recobrar la posición perdida, tenían que hacerlo en las condiciones desfavorables que ellos mismos habían provocado. Ya no había de morar en el Edén, porque éste en su perfección no podía enseñarles las lecciones que les eran esenciales desde entonces. Con indescriptible tristeza se despidieron del hermoso lugar y fueron a vivir en la tierra, sobre la cual descansaba la maldición del pecado. Dios había dicho a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aunque la tierra estaba condenada por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro del texto del hombre. Ya no podía representar bondad solamente, porque el mal estaba presente en todas partes y arruinaba la tierra, el mar y el aire con su contacto contaminador. Donde antes había estado escrito únicamente el carácter de Dios, el conocimiento del bien, ahora estaba también escrito el carácter de Satanás y el conocimiento del mal. El hombre debía recibir amonestaciones de la naturaleza que ahora revelaba el conocimiento del bien y del mal, referentes a los resultados del pecado. Todo lo que perdieron al ceder a las insinuaciones de Satanás se podía recuperar por medio de Cristo. La naturaleza nos repite también esta indicación, aunque está manchada por el pecado, no solo habla de la creación, sino también de la redención. Aunque por los signos evidentes de decadencia, la tierra da testimonio de la maldición que pesa sobre ella, es todavía hermosa y rica en señales del poder vivificador. Los árboles se despojan de sus hojas únicamente para vestirse de nuevo verdor. Las flores mueren para brotar con nueva belleza, y en cada manifestación del poder creador se afirma la seguridad de que podemos ser creados de nuevo en justicia y santidad de la verdad. De este modo, los mismos objetos y las funciones de la naturaleza que tan vívidamente nos recuerdan nuestra gran pérdida, llegan a ser para nosotros mensajeros de esperanza. Donde quiera que llegue la maldad, se oye la voz de nuestro Padre que muestra a sus hijos, por sus resultados, la naturaleza del pecado, y los aconseja a abandonar el mal y los invita a recibir el bien. Dios te guarde y Dios te bendiga, mi apreciado hermano y hermana. Es un placer haber estado con ustedes y compartir la palabra del Señor por medio de lo que el Espíritu de Profecía nos dice. Esperamos que te suscribas a nuestro canal y que compartas con todas las personas posibles este mensaje de esperanza.